Muy buenas tardes, noches. Este programa se llama Sin Byte Entrevistas y vamos a saludar a nuestro primer invitado, el señor Sebastián Coroles, candidato a diputado por el Frente Partido Agrario Social, no Frente, Partido Agrario Social. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Venimos medio en composé hoy. Gracias Azul, a ustedes celeste. por la invitación. ¿Cómo anda este trayecto de campaña? Seba, contame un poquito de vos. ¿Cómo te metiste la primera vez que sos candidato? Primera vez, primera experiencia electoral, ya transitando estos últimos días de la campaña, que se hace notar un poco más en el espacio público. A ver. ¿No? Con cartelería, con simbología, con nombres. Y hay un aspecto que me llamó la atención, que me di cuenta hoy, prestando atención a ese paisaje urbano, y es el de todas las piezas gráficas del oficialismo provincial, ¿no? Que tienen una consigna particular, y es el fondo violáceo de la cartelería del Frente Renovador. Con tintes rojos y blancos. Mucho lila, mucho violeta, ¿no? Detrás de los candidatos, en las imágenes. Es como el trasfondo, el escenario desde el cual se para el oficialismo, desde lo simbólico, en el momento de enviar un mensaje al electorado provincial. Y es bastante sintomático, te diría, ¿no? Porque hace poco, cuando se produjeron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el mensaje del presidente Javier Milei fue que iban a teñir de violeta a la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, esos manchones de esa tinta lila se va escurriendo de distintos modos, y en los proyectos provincialistas, como en Misiones, ya hace tiempo que llegó, que se va tiñendo de lila. Ahora se manifiesta. Un estudioso de la teoría del color seguramente lo va a saber explicar con mucho más detalle y precisión, pero visualmente ya reconocemos una presencia del lila predominante. Eso que decís no le molesta, por ejemplo. Uno pensaría, bueno, acá hay una especie de chicana, no lo digo que sea así porque tu análisis es mucho más que eso, pero esa asociación que hay del Frente Renovador de la Concordia para con la Libertad Avanza, hoy le conviene al gobierno provincial, porque tenés personas que están vinculadas a la Libertad Avanza en sí, compitiendo en esa carrera electoral, y dice, bueno, nosotros tomamos esto. ¿No? Sí, Digo, es parte de la estrategia, no es novedoso en la Exacto. renovación, porque ya ocurrió de antes. Cuando gobernó el kirchnerismo fueron kirchneristas, cuando gobernó Macri fueron macristas, cuando gobernó Alberto fueron albertistas, y ahora son mileístas. Pero volviendo a la cuestión del color violeta, ¿no? Yo lo asocio, ¿sabes qué? Estuve pensando, atendiendo a todo lo que implica este proyecto político de la Libertad Avanza, yo lo asocio a moretón, ¿no? A la marca de un golpe certero, de puño, de patadas, de pisoteadas. Un golpe tan fuerte que deja y va a dejar lesiones internas que van a perdurar mucho más allá del tiempo que gobiernen, porque no sabemos cuánto tiempo estarán quienes forman parte de este nefasto proyecto de la Libertad Avanza, ¿no? El verde oliva de la dictadura militar fueron 7 años, del 76 al 83. El menemismo, ¿no? Que tuvo ahí una paleta cromática más azulada, duró una década. El PRO, el gobierno amarillo, fueron 4 años. Ahora, ¿cuánto durará este proyecto violáceo? No sabemos, pero de lo que sí estamos seguros quienes atendemos a la historia e intentamos comprender el presente en base a las lecciones del pasado, y menciono esos momentos de la dictadura, del menemismo, del macrismo, porque expresan una continuidad histórica de un proyecto neoliberal que comienza con Martínez de Oz en el 76, que continúa con Cavallo en los 90, que prosigue, ¿no?, durante el macrismo, y que ahora
nuevamente se manifiesta. O sea, vos sos docente, comunicador, docente. ¿Cómo te afecta en lo personal y qué estás viendo para hacer o para tener esta mirada? Porque es profundo lo que decís, digamos. Un golpe, un moretón, significa mucho. Digo, pero ¿cómo te golpeas en lo personal y cómo ves en términos específicos por ahí la cuestión por ahí más social? ¿Se rompe un tejido? ¿Estás viendo que va a haber más pobreza? ¿Ya hay más pobreza? Es durísimo, es durísimo. Y a mí se me vino a la mente una imagen que es parte de una discusión ética en el campo del periodismo, de la comunicación social. Yo soy periodista, soy realizador audiovisual. ¿Qué hacer cuando vemos que, por ejemplo, están pisoteando, golpeando, linchando a una persona y sos trabajador de la comunicación y tu instrumento, tu herramienta es una cámara? O filmás y registrás la violencia o dejás la cámara y le vas a ayudar a la persona y ayudás a la persona que está siendo golpeada. Mi decisión en este momento fue dejar a un lado e intentar humildemente hacer una contribución a que por lo menos se conozca más acerca de estas violencias que aparecen bastante invisibilizadas por los medios masivos de comunicación, pero que están allí y que me generan una enorme preocupación porque desde la dictadura a esta parte creo que no habíamos transitado, experimentado una situación tan alarmante como la que estamos viendo ahora en términos de atropellos a los derechos, a las instituciones democráticas. Realmente me preocupa muchísimo. ¿Lo ves por ejemplo, en la marcha de los jubilados? ¿Dónde más lo ves? ¿O lo ves acá en Misiones? Porque por ahí a veces nosotros estamos como muy compenetrados en lo que pasa quizás en Buenos Aires, pero acá es distinto, ¿viste? Como que hay otro cariz y tenemos otra gente también. Es distinto, pero no tanto. Misiones no es una isla, no resulta indiferente a nuestra provincia lo que se decide, lo que se resuelve en Buenos Aires. La alianza, decimos nosotros, del gobierno provincial, el Frente Renovador de la Concordia con Milei, no surge con ficha limpia hace un mes. Es del día 1 en que asume Javier Milei como presidente, como máximo referente de La Libertad Avanza. Se confirma con el acompañamiento a la Ley Bases. ¿Qué significó la Ley Bases? Entre muchísimas otras cosas, por ejemplo, la desregulación del precio de la yerba mate. Entonces vemos a los productores movilizados, ¿no? Reclamando, padeciendo una crisis extrema por esa falta de un Estado presente, de un organismo que intervenga, que regule, que convoque. El presidente de la Nación aún no designó a un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hay dos posturas allí. Hay organizaciones de base de productores que plantean que se restituyan las facultades plenas al INIM, y hay otro sector, entre los cuales está el Partido Agrario y Social, que plantea que, dadas las características de la actividad yerbatera, Misiones produce el 90% de la yerba mate, podríamos pensar en un instituto provincial. Es una de las banderas de Cacho Bárbaro, digamos, ¿no? Que hace rato lo viene planteando Cacho, y hubo un compromiso público anunciado en diciembre de 2023 por el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, de crear un instituto misionero de la yerba mate, que hasta el día de la fecha lamentablemente no se ha concretado. Pero en lo que coinciden estas dos posturas es que necesitamos regulación, necesitamos un Estado que intervenga, que medie, ¿no?, entre los productores, la industria. Hay una cuestión asimétrica ahí que es muy notable en nuestro mercado yerbatero, que es de los que menos tienen, como no le queda otra que negociar con los que más tienen, obviamente por una necesidad demasiado manifiesta, ¿no? En ese claro, sentido. Totalmente. Estamos viendo en ese sentido que los productores perciben una paga paupérrima por su producto. Y lo mismo se refleja en
muchos otros ámbitos de la actividad rural de nuestra provincia. Vemos ahí entonces la yerba mate, vemos la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios, de las políticas de agricultura familiar, todo lo que significó el desmantelamiento de las instituciones que venían llevando adelante una serie de políticas muy concretas en el ámbito de la agricultura familiar, las políticas orientadas a los pueblos originarios. Entonces hay un montón de aspectos que se están sintiendo golpeados, ¿no? Y que ya tienen moretones en el cuerpo. Que puede que desaparezcan esos moretones con un cambio de gobierno, pero las lesiones internas van a perdurar, decimos, siguiendo con esa metáfora. Sí, todo lleva el tiempo igual, ¿no? Y a veces una crisis... es preocupante, ¿no? Todo lo que va a dejar, ¿no? este temporal que estamos atravesando. Ahora bien, ¿cómo pasó que empezaron a aparecer esos moretones? Nada, te pido ahí por ahí una especie de autocrítica, si es que te considerás o considerás que hay un espacio nacional que te representa. ¿Y cómo es que pasa que hay un montón de gente? Vos decías, hablabas de las elecciones en Buenos Aires, pero en todo el país, y cuando hizo referencia el presidente Javier Milei a hablar de teñir el mapa violeta, es porque también hay personas que se sienten a gusto con este gobierno. Hay algo que entusiasma, hay algo que genera esperanza, y que además, en algunos casos que le está yendo bien, que creen que consideran que es el camino correcto. Es parte de la derrota cultural que sufrimos y es parte también consecuencia de errores que se cometieron en los gobiernos nacionales y populares con anterioridad. En lo personal mantuve en mi labor como periodista, como investigador, una mirada crítica, de acompañamiento crítico al kirchnerismo. Y el Partido Agrario también siempre acompañó, pero manteniendo esa distancia y señalando los aspectos que nos llamaban la atención y nos generaban una preocupación, ¿no? Cacho suele usar una expresión, y es que el país empujaba el carro pero no estaba subido al carro, ¿no? Durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, el país no tuvo cargos nacionales, fueron otros los espacios que accedieron en ese sentido. Entonces, también creo que hay mucho para revisar y no podemos hacernos los desentendidos, quienes tenemos una identificación con el proyecto nacional y popular. Hay que dar esos debates, no idealizar los procesos anteriores, porque se han cometido claramente errores. Y en ese sentido creo que en los debates que se están dando ahora, en vistas de la necesidad urgente de conformar un frente opositor consistente a este modelo de La Libertad Avanza, bueno, también habrá que revisar, ¿no? Esas experiencias pasadas, de las cuales en mayor o menor medida fuimos parte y tenemos también nuestra cuota de responsabilidad, y hay en ese sentido aspectos para discutir. Vamos a mirar un poco para adelante. ¿Cómo es la agenda del país? Históricamente ha sido un partido que estuvo ligado hacia la cuestión agraria. Por el momento generó algunos tipos de alianzas, se urbanizó, trató de urbanizarse. ¿Y en qué momento está ahora el partido que encabeza Cacho Bárbaro? El país en estos momentos está abordando internamente una necesidad reclamada por las bases del partido, que es la de volver en algunos aspectos a ese espíritu fundacional, ¿no? De ser un espacio que represente genuinamente los intereses de los pequeños y medianos productores, de retomar
esa agenda propia y de recuperar esa consistencia, esa identidad propia que de a momentos se había visto algo nublada por experiencias frentistas que no fueron del todo satisfactorias. Ni exitosas en muchos casos. No, Entonces, en ese sentido, el país plantea volver a las fuentes, lo hace llevando como principal candidato a diputado provincial al fundador del partido, que es Cacho Bárbaro. En el segundo lugar a Elbani Göring, que es una compañera también de la primera hora de Colonia Aurora, ¿no? El pueblito donde nació el Partido Agrario. Me toca a mí esa responsabilidad del tercer lugar y... ¿Vos venís en representación como de la pata docente de la lista? Creo que... ¿La pata audiovisual? ¿Dónde te encajás me ahí? interesa, como expresé en otras intervenciones, en conversaciones anteriores con vos, me interesa ampliar la agenda del Partido Agrario incorporando otras temáticas. Puntualmente creo que puedo hacer alguna contribución en lo que hace a la defensa de la universidad pública, en un momento también en el que hay una situación crítica como consecuencia del desfinanciamiento. Ya van 2 años, ¿no?, de asfixia financiera en el sistema científico y universitario de nuestro país y hay muchísimo para hacer. Mi primer mensaje estuvo dirigido a la comunidad universitaria con una serie de propuestas. También quiero contribuir con algunas ideas, algunos aportes al ámbito de la cultura, los trabajadores de las distintas expresiones artísticas que están atravesando un momento complicado, porque no hay presupuesto en los municipios, no hay partidas presupuestarias para las actividades culturales y hay mucha capacidad instalada en el territorio. A mí me tocó ser parte del plantel docente de la Diplomatura en Gestión Cultural que se desarrolló hace algunos años, que estuvo destinado a gestores culturales independientes, a trabajadores y directores de las áreas de cultura de los municipios. Un proyecto hermoso que dejó una capacidad instalada en cada municipio. Sin embargo, no hay recursos para desarrollar un recital, un taller, una propuesta. Entonces ahí en ese ámbito de los trabajadores de la cultura también creo que como laburante de los medios audiovisuales, como realizador audiovisual, como escritor, como investigador, puedo hacer algunos proyectos, impulsar algunos debates. No voy a inventar la rueda, ¿no? Hay muchas experiencias anteriores que fueron interesantes y que vale la pena reivindicar y recuperar, ¿no? Y puedo mencionar en ese sentido un proyecto de Isaac Sevi, un trabajador de la cultura muy querido, que en su momento, cuando fue secretario de Cultura de Misiones, impulsó un fondo que buscaba descentralizar justamente la actividad y la distribución de los recursos para que lleguen a los municipios, para que se asignen partidas específicas, tarea que corresponde al Poder Legislativo Provincial, ¿no? Y que después lamentablemente quedó interrumpido. Y el tercer ámbito en el que me identifico, tengo un recorrido, un camino y muchos vínculos, es el de los derechos humanos, el trabajo de la memoria con relación